Cristian para que pueda pasar para orar por Luis. Por Alejandro. Por Alejandro, perdón. Que me diga bien, Luis también. Luis Manuel, Oremos. Señor, te damos gracias por este día aquí, Señor, por hoy poder compartir aquí todo, Señor, por darnos un día más de vida, por siempre cuidarnos, Señor, siempre ser descuidados. Yo creo que aquí, Señor, para que este pequeño sermón que vamos a recibir hoy, Señor, te agrade y que sea bien para nosotros, Señor, que podamos entenderlo y utilizarlo para nuestro bien, Señor. Te damos las gracias en Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Dios les bendiga grande y poderosamente, familia. El jueves, meditando la palabra con ustedes, siempre trato de profundizar lo más que pueda en la palabra para entender el corazón del hombre y mi propio corazón. En Job 14, quiero releerlo porque me parece muy importante. Job 14:14. Me ha tenido ese versículo pensando desde el jueves hasta el día de esta mañana. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Job se pregunta, si el hombre muere, ¿será que vuelve a vivir? El hombre, esto ha sido un misterio para él desde los principios de la fundación del mundo, un misterio oculto, algo que no se entendía, era el mismísimo Jesús. Déjame decirte algo. El único propósito de que yo y usted tengamos vida en este mundo es Jesucristo. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Si Jesús es la resurrección y Jesús es la vida, le está respondiendo a Job, ¿él me va a liberar del lazo de la muerte y hará vida? Sí, sí hay vida. Y yo sé que Job, varón recto, perfecto y temeroso de Dios, el más rico del oriente, dice la palabra. Juan, en Job capítulo 1 te dice esa palabra. Sé que está en presencia de mi Dios por hacer lo correcto y esperar a Dios. Y esa respuesta y todas esas preguntas con sus respuestas las tiene ya. ¿Y nosotros será que la tenemos, hermano? Ahí es donde yo pregunto. Porque a veces estamos pensando que nuestra vida es tan importante que no nos damos cuenta de que yo tengo los ojos cerrados, lo abro y tengo 37 años. Y yo recuerdo cuando era un muchacho que estaba allá en Venezuela jugando a la pelota en la calle, con 14 años, con 13 años. Y se me han ido 15 años por encima. Y yo le digo, y mi padre, que recién cumplió 70 años, me decía, hijo, la vida me ha pasado tan rápido. 70 años, mi padre. Y yo pensaba, ¿será que tengo que malgastar el tiempo de mi vida pensando en cosas terrenales que voy a terminar perdiendo? Porque todo lo que yo haga en este mundo lo voy a perder. Si alguien está pensando que lo que piensa hacer en esta tierra de Madrid, específicamente donde estás viviendo, que va a ser de envergadura o que va a ser algo que va a ser que tú digas luego, Alejandro Castellanín, has hecho esto, repósate. No, hermano. No. Repósate. ¿Por qué digo esto?
Yo voy a seguir con mi estudio bíblico, lo voy a hacer en manera de sermón. Evangelio de Juan capítulo 5, verso 19. Jesús le explicó, les digo la verdad, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Estoy en Nueva Traducción Viviente. Hay algo que me llama la atención y sé que lo había dicho, lo quiero volver a decir. Vamos a estudiar, voy a tomarme 30 minutos. Vamos a estudiar un discurso que solamente el Hijo de Dios pudo nombrar. No existe palabra en este contexto que un profeta haya dicho. No existe palabras que un apóstol haya dicho en ese contexto. Porque lo que yo estoy diciendo a través de Jesús, lo que veo del Padre y lo que hace mi Padre, eso hago. Ni el apóstol Pablo, ni el profeta Jonás, ni el profeta Moisés, ni el amigo de Dios Abraham logró ver estas cosas. Porque yo vengo a decirle a ustedes, dice Jesucristo, lo que veo de mi Padre hacer, eso yo voy a hacer hoy. Imagínate el ejemplo de que nos van a decir algo aquí. Yo voy a hacer algo muy fácil. Yo no sé lo que puede hacer el hijo de mi hermano Jorge en Estados Unidos, pero el hijo le llama, papá, estoy haciendo esto, y él le cree. Y Jorge me va a decir a mí, Alejandro, yo he visto a mi hijo, y lo que mi hijo hace, yo también lo hago. ¿Y cómo sé yo que Jorge ha visto a su hijo? Porque me lo está diciendo él, y yo creo. Porque él es un hombre de Dios. Yo no lo he visto nunca. Espero verle por esta ciudad, mi hermanito. Con mucho amor y cariño le recibiré. Hay cosas que siempre estoy pensando y hay dos opciones, hermano. Hay dos opciones. Recibir esta palabra de Dios que te está diciendo, yo he visto al Padre, he visto lo que hace y yo, Jesucristo, te voy a decir lo que Él está haciendo y lo que yo he visto. Hay dos opciones. O dices, Jesús es un lunático, está fuera de sí, no está en su sano juicio, es un mentiroso y un blasfemo. Primera opción. La segunda opción es creer en Jesús como el Hijo de Dios y que lo que está diciendo es verdad y que lo que Él dice que ha visto a su propio Padre y lo que está haciendo el Padre, eso va a ser Él. Ese es el segundo camino. No hay más camino, hermano. No existe otro camino. Juan capítulo 20, verso 28. Se los voy a leer. Juan 20, 28. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 28. Voy a leer desde el 27. Entonces le dijo Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas un incrédulo y cree. Versículo 28. Este es el segundo camino que quiero mostrar. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Señor mío y Dios mío. Hay un camino. Hay un camino. Y este libro, este evangelio, nos está mostrando, como veíamos domingo atrás, Jesús igual a Dios. Pero yo quiero que tú veas algo que me llama también la atención de este versículo 19. Voy a hacer un paralelo con el 5:25. Voy a leer otra vez el 19 para leer el 25. Jesús les explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Ve el 25 conmigo. Y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ha llegado. Cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los
los que escuchan van a vivir. ¿Qué ha visto Jesús hacer al Padre? ¿Qué ha visto Jesús hacer al Hijo de Dios? Capítulo 6, 57. Capítulo 6, 57. 6:57. Dice la palabra: yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Quiero leer este versículo en Reina Valera porque me llama la atención cómo Jesús se dice a sí mismo. Voy a leerlo yo en Reina Valera, Evangelio de Juan 6:57. Como me envió mi Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Si lees el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Usted, hermano, ha extendido su mano en el plato y ha tomado del pan sin levadura, luego extendió su mano y tomó la copa de Dios. El que come y bebe mi sangre, este vivirá. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo, no como el maná del antiguo Egipto, allá con Moisés y con el pueblo en el desierto, que les alimentaba con maná del cielo, le dio las codornices. No, yo soy un pan que es más alimento que ese, porque el que coma de ese pan volverá a tener hambre, pero el que coma mi carne no tendrá hambre jamás, y el que beba mi sangre no tendrá sed jamás. Mi hermano decía en el estudio bíblico, la samaritana, ¿qué le ofreció Jesús a la samaritana? Yo te voy a dar agua viva para que no tengas sed jamás, porque yo soy esa agua viva. Yo soy el agua viva. Juan 8:26. Evangelio de Juan 8:26. Mira la palabra. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Hermano, ¿usted realmente cree que Jesús escuchó al Padre hablar? ¿Usted realmente cree, mi hermano, que Jesús vio a Jehová de los ejércitos? Los profetas decían, y el mismísimo Dios dijo: el que a mí me vea, el que vea mi gloria, de cierto morirá. Y cuando los profetas entendieron eso, y cuando en algún momento se manifestaba Dios, ¿sabes qué decía el profeta? Muerto estoy. Estoy muerto. Porque he escuchado la voz de Dios, he visto la gloria de Dios. Te estoy llevando al profeta Moisés. Moisés pensó que había muerto por haber visto la gloria de Dios. Y es maravilloso Moisés, porque cuando baja del Sinaí, su rostro resplandecía y él no lo sabía. Cosas que Dios solamente puede hacer. Juan 14, verso 4. Juan 14, verso 4. Estamos viendo cómo el Padre es en el Hijo en el Padre. El Hijo ve todo del Padre y eso está haciendo. Juan 14, 4. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Verso 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, no existe absolutamente nada que yo y usted pueda hacer para ver a Dios si no es por Jesucristo. No hay nada que yo pueda hacer. El apóstol Pablo, en la preeminencia del amor, como dice un texto de la Reina Valera, 1 Corintios 13,
Pablo da la conclusión del contexto del amor de Dios. Si yo diera mi cuerpo para ser quemado, si vendiera todos mis bienes para los pobres y no tengo amor, nada soy, hermano. Nada soy. Soy como un címbalo que retiñe, que suena. Es como golpear con un mazo una madera o un pedazo de metal. Sonará y se verá, pero nada soy. Nada soy. ¿Por qué hablo del amor? Porque Dios es amor. Amén. Los ni la escuela dominical. Porque Dios es amor. La Biblia lo dice. Hay un canto que cantamos de eso. Y está en el Evangelio primera de Juan, capítulo 8. Está maravilloso ese canto, me gusta mucho. Hay algo que me llama la atención en el verso 8, Juan 14, 8. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hermano, esto es lo que creo yo que todos desearíamos ver. Si yo le preguntase, ¿a qué persona le gustaría usted ver? ¿Con qué persona le gustaría usted comer? ¿Con qué persona le gustaría usted pasar una noche? ¿Usted nunca ha pensado lo sublime, lo hermoso que debe ser que Jesús, cuando le dijo a Zaqueo, Zaqueo, la salvación ha llegado a ti, a tu casa, y hoy yo voy a posar en tu casa? ¿Qué sentirías tú a la mesa de tu propio hogar a Jesucristo, al Padre, comiendo contigo? ¿Qué conversación tendrías tú, hermano? ¿Qué cosas le aprovecharías decirle al Señor? Tengo al Maestro delante. ¿Qué le preguntarías? ¿Por dónde empezaría a hablar tu boca hacia el Maestro? Yo te voy a dar una breve historia de Job, porque Job, cuando Dios se le presentó, Job no halló qué decir. Tomás, cuando se le apareció Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Por eso es que toda rodilla, hermano, se doblará. Mira el versículo 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué dice, hermano? Ha visto al Padre. Ya está. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees? Fíjate lo que dice Jesucristo. ¿No crees? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Y el que crea en Jesús será salvo. Y el que no creyera será condenado. Jesús le dice a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y de otra manera, creer por mis obras. Hermano, si usted va a creer en el Padre y no va a creer en Jesús, en vuestros pecados moriréis. No podemos no creer en Jesús. Es imposible. Jesús es en el Padre. Hay una oración. Aquellos que les gusta tratar de entender cómo orar cada día mejor a Dios. Aquellos que están buscando con qué palabras despertar en la mañana a nuestro Dios. Con qué palabras acostarme en la noche en mi lecho. Juan 17 es la oración de nuestro Señor Jesucristo a su Padre. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Alguien debe preguntarse, la palabra glorificar, gloria,
Yo quiero glorificar al Padre para que el Padre me glorifique a mí. El libro de la gloria, el Evangelio de la gloria también es conocido como el Evangelio de Juan. Ahora, ¿qué significa glorificar a Dios? Yo quiero hoy glorificar a Dios, exaltar a Dios, sujetarme a Dios, unión perfecta a Dios, comunión con Dios, alabanza con Dios, entregar mi vida a Dios en ofrenda a Dios. Yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero glorificar a Dios, dice Jesús. Padre, yo quiero glorificarte. En Juan 14 habla de la comunión perfecta. En Juan 17 habla de la unidad perfecta. Mira el 21, 17-21. La misma oración, 17-21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La mayor predicación de Jesucristo es la unidad con su Padre. La profundidad bíblica de Jesús. Por eso es que yo le decía, cuando tú leas que mi Padre es Dios, yo soy en el Padre, yo veo al Padre, lo que hace el Padre, yo también lo hago. No hay profeta que diga eso. No hay apóstol que diga eso. Estamos hablando del Hijo de Dios. La comunión perfecta, la unidad perfecta. Y yo veo el 21. Yo veo el 21 en la oración de Jesucristo pidiendo por la Iglesia de Cristo de Madrid. Voy a releerlo para que tú veas dónde te encuentras en el verso 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Jesucristo, aparte de tener una unidad perfecta, una comunión perfecta con su Padre, está rogándole y pidiendo a Dios la unidad de nosotros en el cuerpo de Cristo. Y yo, hace un rato, tomé un dinero que me gané de mi trabajo y lo ingresé en el arca de la ofrenda de Dios. ¿Sabes qué estaba pasando por mi cabeza, hermano? El no tener nada contra alguno de ustedes. En que yo no sea llamado, me venga Roberto a decirme, o me venga Lenín a decirme, ¿cómo tú, hermano Alejandro, entregas ofrenda a Dios y usted y yo no nos hablamos, o usted y yo tenemos un problema? Si usted es mi hermano, Mateo capítulo 5, Jesús le decía, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda aparte, ve y reconcíliate con él. Jesús está orando por la unidad de la iglesia y yo no estoy obrando por la unidad de la iglesia. Una cosa es orar y otra cosa es obrar, hermano. ¿De qué me sirve tener fe sin obras? Hermano, te estoy llevando al libro de Santiago. ¿De qué me sirve a mí saberme la Biblia de memoria, tener una fe grande y no tengo obras? Es como tener amor sin obra. Es como tener fe sin obras. Yo te amo, pero no te beso ni te abrazo. Yo te amo, pero que te mueras de hambre. Yo te amo, pero no importa que tengas sed, esta agua es para mí, no es para ti. Si yo te amo, yo lo demuestro. Si yo tengo fe, obro por Dios. No es que las obras me hacen salvo. El apóstol, Santiago apóstol, el hermano de Santiago, lo dice muy claro, no por obras, porque la ley no nos hace perfectos, no por obras. Pero una fe sin obras, es lo que está hablando Santiago. Una fe sin obras. La unidad perfecta se hace con obras. La unidad perfecta, hermano, se ejecuta, se hace. Yo recuerdo que me decían mis maestros espirituales en Venezuela, Alejandro, cuando tú ores a Dios y digas, Padre,
que se haga la voluntad en mi vida, Alejandro, yo quiero decirte una cosa. No es solamente orarlo y quedarte sentado de brazos cruzados. La voluntad de Dios se estudia. La voluntad de Dios se hace primeramente en tu corazón para luego ejecutarla en tu vida. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si le pides a Dios hacer la voluntad de Dios, empieza por no mentir, empieza por no decir malas palabras, empieza por no seguir siendo afuera uno del mundo y dentro uno de la iglesia. La voluntad de Dios es hacer, versículo 20, Juan capítulo 5, las obras de Dios, versículo 20. Juan 5:20. Mira las obras de Dios. Porque el Padre ama al Hijo y te muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Cuáles son esas mayores obras? ¿Cuáles son esas mayores obras? Yo tengo varias anotaciones aquí que me llamaron la atención de esas obras mayores. Volvemos a la oración de Jesús en Juan 17. Estamos en las mayores obras. Juan 17 me muestra algo importante de esas obras mayores que está hablando el verso 20. Mira el versículo 3. Voy a leer desde el versículo 2. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué obras mayores está haciendo Jesús? Hermano, Jesús está ofreciendo algo que nadie sabía que eso existiera. Job se preguntaba, ¿y qué pasará del hombre cuando muere? ¿Existirá algo? Y Dios le dijo a Jesucristo, tú le vas a decir que el que crea en ti va a tener vida eterna. ¿Qué mayor obra que esa? ¿Has comprendido que cuando tú te mueras tienes vida eterna? No quiero que lo veas físicamente. Espacio, tiempo, no puedes tenerlo analizando lo que estoy hablando. Tienes que desplazar esas variables. No existe tiempo porque en la eternidad no está marcado por un tiempo. No puedes hablar de espacio porque no estará la tierra. Tienes que entender que esto es espiritual, hermano. Dios está ofreciendo algo y es una obra mayor de la que nosotros podamos entender. La resurrección, hermano, es una obra mayor. Nadie había entendido, ni nadie había vuelto a vivir. Juan 12. Juan 12. 12:48. Obras mayores, hermano. Las obras mayores de Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué obra mayor está haciendo Jesús? La palabra de Jesús es una obra tan grande que te va a juzgar a ti y a mí en el día postrero. La vida eterna, Jesús la ofrece. La resurrección, Jesús la está ofreciendo. Y juzgarte también te lo está diciendo a través de la palabra. Obras mayores. ¿Quién tiene el poder de dar vida eterna? Jesús. ¿Quién tiene el poder de la resurrección? Jesús. ¿Quién tiene el poder de juzgarte a ti? Jesús. Porque la palabra que yo he hablado te juzgará el día posterior. Tengamos cuidado con las obras mayores. Mucho cuidado. Versículo 21, Juan 5. Versículo 21, Juan 5. Juan 5, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también
el Hijo a los que quiere da vida. Hermano, Jesucristo nos está diciendo en esta mañana, si tú no crees lo que yo te estoy diciendo, en tus pecados vas a morir. Si tú realmente estás creyendo que yo soy el Hijo de Dios, que yo veo al Padre, lo que el Padre hace, eso hago yo, que yo estoy ofreciendo resurrección, vida eterna, que mi palabra te va a juzgar. Tenemos que entender, hermano, que Él es el que está dando la vida. Él es el que está dando la vida. El Padre levantaba muertos en el Antiguo Testamento. El ejemplo de la viuda de Sarepta. El ejemplo de la viuda de Sarepta. Cuando Samuel estaba allí y le levantó el niño. Perdón, Elías. Perdón. Me llama la atención la viuda de Sarepta con Elías, porque el alma del niño volvió, porque Elías se lo pidió al Padre. Y Jesucristo viene y le dice a uno en la cruz, arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lázaro, ven fuera, 4 días de muerto. Jesús tiene poder. Jesús tiene poder. No hay nada más fuerte que las palabras de mi Señor. No hay nada más profundo que las palabras de Cristo. Y Él se dice a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, usted quiere ir, le voy a decir esto. Usted quiere ir a Mónaco, Italia, tiene que coger la carretera de Barcelona, seguir recto, cruzar frontera de Francia, girar a la derecha y está llegando a Mónaco aproximadamente 1.700 kilómetros. Usted quiere coger y llegar a Marruecos, tiene que bajar por la nacional de Badajoz y llegar hasta Algeciras, montarse en el ferry y cruzar por el estrecho y llega a Marruecos. Cuando usted tiene definido el destino, usted busca el camino. Si yo quiero ir el lunes, mañana, que voy a La Coruña, yo no puedo empezar por irme por la carretera de Alicante, porque no llegaré a mi destino. ¿Usted quiere llegar al cielo? ¿Usted quiere ir a la presencia de Dios? El único camino que existe es Jesucristo. Las obras que yo hago no sirven. Si yo quiero hacer un peregrinaje, porque me pareció fenomenal, y me voy de rodillas de aquí hasta mi casa en Alcalá, pagando penitencia, me rompo hasta los meniscos, y bueno, yo si hago eso es un esfuerzo muy grande, y me estoy dañando físicamente, y la gente me está observando el sacrificio, pues no sirve. Bueno, yo voy a donar todo mi dinero, voy a vender mi casa, dejo a mi familia en la calle, porque el prójimo es primero. Y Dios me dice, el que niega su casa y no provee para lo suyo, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No hay nada que tú te puedas imaginar que este mundo esté inventando ahí fuera para decirte a ti cómo ser salvo. La única manera de ser salvo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 6, 51. Estamos viendo cómo el Jesucristo, cómo nuestro Señor da vida. Juan 6, 51. Juan 6, 51 dice la palabra, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermano, ¿qué pasa si yo no tengo que pasar por la cena del Señor? Hazte una pregunta tan fácil como esa. ¿Qué pasaría si yo no como del pan y no como de la copa? Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Si yo no estoy comiendo del pan, que representa el cuerpo de mi Señor Jesús, ¿dónde está tu vida? Si yo no estoy comiendo del pan sin levadura, que es vida eterna, que es
vivirá para siempre. No son palabras de Alejandro Castelaín. Evangelio de Juan, capítulo 5, 51. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. ¿Alguien tiene duda de que la palabra de Jesús, que nos juzgará el día postrero, se va a cumplir? Muchos ahí fuera dicen que Jesús lo que habló no se cumplió. Mentira. Mentira totalmente. Vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré, que es mi carne, por eso es que decimos, este es el cuerpo de Cristo, el cual yo daré por la vida del mundo. Jesucristo, estando en vida, esta carne, estos huesos, yo la voy a dar por la vida del mundo. Y el que coma del pan, vivirá para siempre. Dígame usted si hay algo de más importancia en su vida que extender su mano a ese plato que está ahí. Dígame si existe algo, hermano, en esta mañana de mayor importancia que extender tu mano y tomar de la copa y tomar del fruto de la vid, de la sangre del Cordero. Porque por eso estamos hoy aquí. Ni mi familia, no existe nada más importante. Cuando yo entiendo, cuando yo comprendo que el comer de ese pan vivo para siempre, cuando yo no como del pan, ¿qué pasa? Primera de Corintios 11. Porque esto es un tema de la cena del Señor. El Evangelio de Juan me está llevando a cómo estoy participando en la cena del Señor. Evangelio de Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Verso 17. Pero el anunciaros, el apóstol Pablo le habla y le dice en Corintio acerca de la cena del Señor específicamente. El anunciaros esto que viene, no los alabo, porque se congregan porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Hermano, si tú tienes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra Luis Alejandro, ve, llama a Luis Alejandro, resuelve tu situación y echa la ofrenda en el altar. Esto es un tema serio, hermano. Esto es un tema muy serio. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Yo le doy gracias a mi Señor por cuando mis hermanos y mis hermanas ven algo extraño en culto de adoración y nos llaman la atención. Porque el apóstol Pablo lo está diciendo, es necesario que esto ocurra. Verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y el otro se embriaga. Hermano, estaban reuniéndose no pensando, este es el cuerpo de Cristo, este es el fruto de la vid. Estaban pensando, yo tengo hambre, yo voy a comer. Es más, ¿qué como yo hoy? Un filete, me lo como y ya está. Pero el hermano más pobre, bueno, que coma lo que pueda comer. Yo no tengo parte con él. Separación, distanciamiento, no había la unidad, todo lo que había hecho Jesucristo se había perdido, hermano. Versículo 22. ¿Por qué? ¿No tenéis casa en la que coman y beban? Se pregunta el apóstol Pablo. ¿Será que no tienen una casa donde comer? ¿Que vienen aquí a denigrar a los hermanos? Y menosprecian a la iglesia de Dios y la avergüenzan con lo que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿En esto los alabo? No, no los puedo alabar en esto. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera de este pan y bebiera de esta copa del Señor indignamente. Un hermano en Venezuela de Maracay. Maracay, Estado Aragua. Hermano Alejandro, ¿qué significa la palabra indignamente? Y
yo le dije, ¿cuál es lo contrario a indignamente? ¿Eres digno o eres indigno? ¿Estás limpio o estás sucio? ¿Lo mereces o no lo mereces? ¿Lo mereces o no lo mereces? Gracias, hermanito. Indignamente. ¿Alguien quiere saber qué significa comer de la cena del Señor indignamente? ¿Alguien se ha preocupado por decir, yo voy a tomar este fruto de la vid? ¿Y será que lo hago dignamente? Esto es un tema muy importante, hermano, de suma importancia. Tiene que ver con la vida eterna tuya. Tiene que ver con que el que coma este pan y beba de mi sangre vivirá eternamente. Entonces, ¿qué estás haciendo en la cena del Señor? Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. El que lo coma indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, hermano, esta es la palabra perfectamente clave y el contexto central del apóstol Pablo es discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Discernir. Yo tomo del pan sin levadura en mi cabeza, hermano, en mi mente, en mi oración, en mi concentración. Tiene que estar una cruz, tiene que estar Jesucristo clavado allí, tiene que estar los azotes, el Gólgota, tiene que estar el huerto de Getsemaní, tiene que estar las gotas de sangre cayendo al suelo. Mi cabeza concentrada en que el que coma mi carne y beba mi sangre vivirá eternamente. Yo no puedo masticar un pan sin levadura pensando si tengo la lavadora llena. No puedo masticar pan sin levadura pensando que mañana me tengo que parar a las 5 de la mañana para irme a La Coruña, hermano. No puedo. No puedo. Discernimiento. Imagínate cuando tu hija o tu hijo te hablan y tu papá no discierne lo que te diga y le responde lo primero. ¿Te acuerdas? Te pongo un ejemplo, el rey Herodes. La niña estaba bailando, lo hacía muy bien, le gustó el rey. ¿Qué quieres que te dé? ¿Y tú crees que los niños o las jovencitas saben lo que quieren, realmente lo que es bueno para ellas? No lo saben, hermano. Yo quiero la cabeza en el plato decapitado de Juan el Bautista. Y el rey se quedó perplejo, hermano. Y cuando Jesús vienen y le dicen, maestro, quiero que haga lo que yo quiera con mis hijos. No, ¿qué quieres tú que yo haga? Jesús pregunta primero, ¿qué quieres tú que yo haga? Que mis hijos se sienten a la izquierda y a la derecha. No, eso no es por mirarlo. De Jesús te encuentras un gran no y del mundo te encuentras un gran sí. Porque Jesús te va a dar vida eterna y el mundo te va a dar castigo eterno. Son respuestas muy claves, hermano. Voy terminando, me quedan muy poco tiempo. Tengo que concluir. Juan 10, 17. Vamos a terminar con este texto. Juan 10. Evangelio de Juan. Capítulo 10. Evangelio de Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús tiene autoridad para decirle, hermanito Alejandro Castelaín, tienes vida eterna, o usted, Alejandrito, tiene muerte eterna. Jesús, la palabra que ha dicho, me juzgará en el día posterior. Por esa razón, aún con más temor y temblor, hermano, tengo que servir a Dios. Con reverencia y con todas las consecuencias de mi vida, asumirlas y encauzarlas al camino de Jesucristo. Si yo estoy fallando, orar a Dios y tratar en lo posible
antes que Jesús venga o antes que yo me muera, de ordenar mi casa, porque si no voy a morir en mis delitos y en mis pecados. Y cuando tomo de la cena, yo sé que Él me va a dar vida eterna. Pero ¿qué pasaría si yo tomo de la cena y sigo viviendo ahí fuera como vivía con mi vida vieja pasada? Esto es muy importante. No hay nada más importante para mí, y debería serlo para usted, que tomar de la cena del Señor dignamente. Que cuando tú no puedas, porque no estás bautizado, porque cuando tú no puedas extender tu mano, porque no has ido a las aguas de bautismo, entiende que Jesús le dijo a la multitud: el que coma de este pan vivirá eternamente. No hay otro camino. Lo lamento, ¿no? Yo quisiera decirles más caminos. Me gustaría haberles dicho: usted ponga su firma aquí en este libro que compré de €1 y aquí usted ya tiene vida eterna. No es así, ¿no? Me hubiera gustado, mándame un WhatsApp al grupo y si usted pone su nombre, ya está. Con eso, con ese esfuerzo de mandar el WhatsApp, ya tiene vida eterna. Lo lamento, no es así tampoco. Si usted me acompaña a rodar Camino de Santiago, apóstol de España, usted tiene vida eterna. Lo lamento, no es así. Es muy serio, hermano. Yo estoy hablando con muchos ejemplos porque es algo terriblemente serio. Por eso es que los profetas se preguntaban: ¿y qué del hombre? ¿Y qué del hombre? Amén. Dios los bendiga, hermano. Quedamos en el versículo 21 para la siguiente vez. Dios le guarde, hermanito.